Buenas noches, profesor. Les saluda Richard Hans. Yo me encargaré de exponer el resumen de los dos primeros temas que se han visto a lo largo de la semana, de este primer logro 1. En la primera semana nosotros vimos el pensamiento creativo y la innovación. La creatividad versus la innovación. ¿Qué se entiende por creatividad? Entendemos por creatividad que es una capacidad de pensar fuera de lo común y encontrar nuevas ideas. La creatividad es el arte, la imaginación, colores, ideas, sueños. Todo esto podemos entender por creatividad. En cambio, la innovación entendemos que es un proceso de convertir ideas en algo que genere valor. A su vez también significa mejorar, reemplazar algo, por ejemplo, un proceso, un producto o un servicio. Eh, la creatividad sigue siendo una idea, porque la creatividad está en nuestra cabeza, desde el arte o hasta revolucionar en algún producto. Pero todo esto sigue siendo una idea, pero cuando esta sale de nuestra cabeza empieza a ser innovación. Esto quiere decir que la creatividad se tiene y la innovación se logra. También podemos entender que la creatividad y la innovación son dos conceptos que se complementan y se evolucionan para conseguir algo nuevo y mejor. También vimos lo que es la técnica de Scamper. Es una técnica de lluvia de ideas que todo un equipo lo utiliza para poder desarrollar o mejorar productos o servicios. Scamper es una técnica de creatividad muy sencilla y muy buena. El nombre es el acrónimo de las palabras en inglés, Scamper, que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer para otros usos, eliminar y reordenar. La técnica Scamper es una técnica de lluvia de ideas que un equipo la realiza o la utiliza para desarrollar o mejorar productos o servicios. Scamper es una técnica muy sencilla, es el acrónimo de las palabras en inglés. Scamper es sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer para otros usos, eliminar y reordenar. Aparte de Scamper, tenemos otros métodos que estimulan el pensamiento creativo. Es el brainstorming, el mapa mental, el brainwriting y el Scamper, del que ya hablamos. Métodos que estimulan el pensamiento creativo. Los 6 sombreros es una de las técnicas de creatividad más conocidas y utilizadas por los equipos de trabajo. El método 365, que se requiere 6 personas para que se desarrolle 3 ideas sobre el tema específico en 5 minutos. El método PNI, que es positivo, negativo e interesante. Es una de las técnicas que permite afrontar la creatividad para evaluar las ideas para su posterior selección. El método CREIN, que consiste en estimular emociones profundas para desencadenar la creatividad del individuo. En la semana 2 vimos los tipos de pensamientos. Tenemos el pensamiento divergente, que este implica más creatividad. Por ejemplo, pensamos mucho más ideas, desarrollamos ideas, puedes pensar de una manera distinta. En cambio, el tipo de pensamiento convergente se centra en encontrar una solución bien definida para un problema dado. Hay diferencias entre pensamientos divergentes y convergentes. El pensamiento divergente es más creativo, es diferente, es provocativo. En cambio, el convergente es más analítico, es lógico y racional. El pensamiento divergente no rechaza otros métodos o otras ideas que por más absurdas que les parezcan. En cambio, el convergente usa la negación para poder descartar las otras posibilidades y se centra en una sola. Es más racional también. El pensamiento analítico es un tipo de pensamiento que implica un razonamiento y una reflexión sobre una determinada situación en un problema. Lo utilizamos para decidir qué hacer ante una tarea concreta o simplemente para reflexionar sobre algo en general. El pensamiento holístico es una competencia mental de gran valor. ¿Por qué? Porque comprende la capacidad de ver las cosas como un todo para entender y predecir las relaciones en los sistemas más complejos. El pensar de una manera holística es reconocer la interconexión de diversos factores que de algún modo acaban formando patrones de sistemas más complejos y objetos más grandes. Asimismo, recalcar que este pensamiento holístico es lo contrario al pensamiento analítico o el enfoque analítico, como lo podemos ver. El pensamiento Bueno, profesor, continuando con la exposición, ¿no? Las dos últimas clases, la clase 3 y la clase 4. La clase 3,
En resumen, el tema, el proceso creativo y sus elementos constitutivos. Bien. Para comenzar, ¿no? El proceso creativo, el concepto. Este es un conjunto de etapas ordenadas, de las cuales mediante el ejercicio de cada una de estas, de ellas, podemos desarrollar, ¿no? El pensamiento creativo. Los pasos del proceso creativo, en primera instancia, ¿no? Define el problema, luego sigue la recolección de la información, presentamos nuestras ideas, mejoramos estas ideas, ¿no? Y luego sigue la lluvia de análisis, aquí viene el análisis de cada idea, y al final desarrollamos las soluciones. Elementos del proceso creativo. Tenemos las fases creativas que son la preparación. este, bueno, esta consiste en analizar la situación, ¿no? En todas sus dimensiones, y en esta etapa la persona analiza, investiga y experimenta también diferentes posibilidades. Sigue la incubación. La incubación aquí se interioriza en el problema. Aquí es donde, no, en ciertos casos requiere a veces desconectarse del problema para así desechar las estrategias que no van, ¿no? Las estrategias equivocadas, erróneas. La iluminación. La solución surge de improviso. Aquí es donde se aclaran las ideas, donde cambia, ¿no? Donde todo está relacionado y donde podemos, se nos prende el foquito y sale, ¿no? Más o menos una preetapa, una prefinal, pero no es la etapa final. La verificación, ¿no? En esta fase se valida la solución, las ideas y todo lo que hemos llevado antes, y se perfecciona y se pone en práctica. Ya las barreras del proceso creativo, actitud poco constructiva, ¿no? La negatividad es la principal enemiga, no va en el proceso, el pensamiento creativo y nos impide, ¿no? Es un aspecto totalmente malo. Después está la ansiedad, el estrés y la sobrecarga tienden a mermar el pensamiento creativo. En periodos de estrés, de mucho estrés, la creatividad queda cero y es difícil, ¿no? Claro. El miedo al fracaso es otro de las barreras, ¿no? Una de las tres barreras que estoy diciendo, esta es la última. El miedo al fracaso es, ¿no? A que nuestras ideas, tenemos miedo, ¿no? Simplemente de exponer nuestras ideas, ¿no? De que piensen, que dirán, ¿no? Cosas así. También merma nuestra creatividad y no nos deja expandirnos, ¿no? ¿Y cómo superar las barreras del proceso creativo? Bueno, aquí en la pantalla, como tenemos esta imagen la saqué, ¿no? De la clase de la que tuvimos. Me pareció una imagen importante, por eso la pongo de nuevo. Y bueno, como primera instancia, ¿no? Superar las barreras del proceso creativo es confiar, ¿no? En nosotros mismos, confiar en nuestras ideas, ¿no? Y no tener miedo, simplemente exponerlas y salir de esa zona, ¿no? ¿No? En la que nos cohibimos. Pasando a la clase número 4 es el emprendimiento y las características de una persona creativa, ¿no? En primer lugar, el emprendimiento es aquella aptitud, es aquella actitud y aptitud de aquella persona que inicia nuevos retos, ¿no? Que sale de esa zona de confort, que se pone y se propone, ¿no? A cambiar, ¿no? A iniciar un proyecto nuevo que le permita, ¿no? Avanzar y salir de la zona en donde está. El espíritu emprendedor es la motivación, es la capacidad de una persona de identificar la oportunidad y luchar por esa oportunidad. Una persona con este espíritu tiene la confianza, la pasión, la perspectiva, la inteligencia y sobre todo el liderazgo. El perfil de las personas creativas, emprendedoras, tenemos aquí, eh, en primer lugar, por ejemplo, ¿no? Amplía su zona de confort, salen de esta, ¿no? Y cambian de aire, ¿no? Algo nuevo, tienen una mentalidad de crecimiento, generan muchas ideas, y de ahí se van descartando, obviamente, pero siempre, siempre generan bastantes ideas. Son personas curiosas, trabajan en modo experimentador y hacen una creación de entrada en las personas, usuarios o clientes. Siempre llegan a las personas. Los tipos de emprendedores tenemos tres en este caso, una de las tres de la clase, las que me parecieron a mí más importantes, ¿no? Emprendedor por necesidad es aquel que busca emprender para salir, ¿no? Para cambiar para mejorar su vida, ¿no? Ya sea por el desempleo, porque el empleo actual, no genera lo suficiente, va por ahí. El emprendedor innovador es aquella persona que no se conforma con solucionar un problema de manera normal, ¿no? Sino que siempre va a hacer algo nuevo, algo diferente, nuevas ideas, se arriesga, ¿no? El emprendedor visionario es
es aquel emprendedor que no solo se enfoca en el negocio, sino que tiene una visión más allá, hacia el futuro. Es aquel que trabaja con proyectos grandes, ¿no? Emprendiendo con lo que tiene. A veces, ¿no? Aunque uno comienza emprendiendo por lo bajo, siempre su visión hacia el futuro es crecer a lo grande, ¿no? Y bueno, eso sería en sí las dos últimas clases en resumen, algo corto. Y bueno, eso sería todo por mi parte, profesor. Muchas gracias. Empezando, ¿cierto? Bueno, buenas noches. Somos del grupo 8. Mi nombre es Luis Román y vamos a responder las preguntas, las 5 preguntas que están en la evaluación sobre el tema que nos tocó, que es el podcast de Crack the Cock, una empresa que se encarga de hacer, es una academia online que se encarga de dar o enseñar a los niños nuevas tecnologías para el futuro. Entonces, pasaremos con la presentación. Ah, pueden verlo, ¿no? Vamos. Crack the Code. Como dice, Today students, tomorrow leaders. Lo que significa es que ahora estudiantes, mañana líderes. Lo que la filosofía dentro de la empresa es que los alumnos, los niños, porque está enfocado a los niños de edad temprana, puedan despertar o potenciar esas actitudes que tienen referente a la tecnología, o sea, referente a la curiosidad que puedan tener a la, al hecho de crear ciertas cosas, ¿no? Mientras van jugando, pueden ir aprendiendo y para que luego sean desarrolladores, programadores o simplemente tener un pensamiento diferente al resto, ¿no? Lo que le enseña es que no ser tanto estructurados como algunos colegios normalmente en el presente enseñan, sino que tener otro pensamiento creativo, diverso, con múltiples opciones de respuesta. Eso es como les venía mencionando, ¿no? Respondiendo al resumen de la empresa y que nos enfocamos al podcast de su CEO María Vélez. El título era ¿Cómo preparar a los niños para el futuro con educación en la tecnología? Entonces, respondiendo al resumen, Crack the Cock, como mencioné, es esta empresa, esta academia online. Antes era una empresa presencial que iban a los colegios, enseñaban a los niños por medio de talleres con personal capacitado técnico, ¿no? Entonces ahora por post pandemia se volvió una empresa online, también enseñando desde casa a los niños, ¿no? Estas formas didácticas de poderse sumergirse a poco a la tecnología. Un dato interesante es que Crack the Code está inspirada en code.org, que viene a ser una academia similar en Estados Unidos, de hecho de Microsoft, que enseñan tanto a niños y a estudiantes de primaria y secundaria distintos, los sumerge al mundo de la tecnología, ¿no? A áreas de desarrollo, datos, para que más adelante, si están dentro de sus perfiles, poder dar una idea mayor y enfocarse más a lo que en un futuro ellos pueden lograr, ¿no? Basamos en qué acciones dentro del podcast, qué acciones hicieron para tener éxito, ¿no? ¿Cuáles fueron las acciones que hizo este Crack the Cop? Una es que ellos eran muy abiertos a los cambios, ¿no? A tener una buena comunicación. De hecho, hay una anécdota que menciona la CEO, que ellos iban a los colegios y para capacitar a esos profesores que tenían una metodología muy poco flexible o más tradicional, que no estaba más enfocada a los resultados para esos niños que
que son más abiertos, ¿no? Que la tecnología puede llegar a ellos. Entonces los profesores eran muy duros para poder aplicarse a los cambios. Entonces lo que menciona es que eh, los profesores tenían como que un poco miedo a que ellos vengan o temor a perder sus trabajos y todo eso. Y no era tanto así. La SEO menciona que más es el hábito de abrir puentes, comunicación y ser abiertos, ¿no? De- para poder cambiar ciertas cosas a mejorar. Entonces, esa es una anécdota que menciona. Eh, Otro punto importante es que siempre la SEO se apoyaba en gente top, por así menciona, o gente de profesional de la misma línea, ¿no? Donde tú básicamente sabes que esa gente es la que tú te puedes apoyar. Y otro punto era que el tema de los socios. Uno siempre en las empresas o algunas empresas creen que tienen que ir a reuniones para buscar un socio estratégico. Y ella mencionaba que no tanto así, Crack the Cock, o sea, se enfoca a eso, sino que los socios son un recurso fundamental en una empresa, pero no gastemos el tiempo o energía buscándolos, sino que los socios pueden llegar en algún momento, en un momento clave eh, donde aparecerá y podemos evaluar tenerlos dentro del equipo o no. Eso es de manera natural en vez de ir en una manera específica, ¿no? Eh, Doy pase a mi compañero Jorge para que siga con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, sí, básicamente lo que voy a continuar con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las ideas y de las clases, las ideas claves del podcast? En este caso, una primera idea que se pudo sacar es, somos más consumidores que creadores, por lo cual los niños tienen habilidades de poder crear y no solo consumir tecnología. En este apartado básicamente hace referencia a que nosotros actualmente se ve que los niños, ¿no? No sé, vamos a los lugares públicos o vamos hasta quizás en colegios y vemos que los niños únicamente están pegados al celular, a la tablet, a la computadora, ¿no? Pero si vemos realmente lo que realizan no es algo productivo, es algo que simplemente eh, quizás los distraiga de sus actividades principales y sin poder generar algún tipo de algo productivo, ¿no? Entonces, esta idea básicamente yo creo que en este caso no sería bueno eh, inculcar a un niño desde pequeño, desde que nació, a tener tecnología, por más que se ven, ¿no? En niños pequeños, 2, 3, 4 años, utilizando una tablet para que le dan una tablet para que dejen de llorar o no sé, como que se mantengan distraídos, ¿no? Y yo creo que está mal, ¿no? Primero porque le creas una dependencia que quizás le puede afectar demasiado en su futuro, ¿no? Por ejemplo, puede existir personas que únicamente desde pequeños han utilizado la tecnología y pueden ser eh, profesionales, ¿no? Quizás han utilizado esta tecnología para seguir aprendiendo, eh, etcétera, ¿no? En este caso, y también está la parte contraria que pueden ser personas que simplemente se dedican al ocio. No digo que tampoco está mal, ¿no? Cada uno hace con lo que sea con su vida, pero no hay nada productivo en ellos. Por un lado, yo creería que no, que está mal este tipo de actitudes, ¿no? Simplemente darle algo para distraer a un niño y que se dependa de eso, ¿no? Un caso familiar sería yo tengo un primo muy pequeño, que desde pequeño le dieron una tablet, ¿no? Y cada vez que llega, no sé, no, por ejemplo, no llega la hora de comer o algo, están con el tablet pegados. ¿Qué sucede? No sé, normalmente son pocas las veces que nos reunimos en familia para comer o conversar o una reunión familiar, etcétera.
no se puede tener un vínculo, no se puede conversar, no se puede tener algo que aprender o algo que saber, ¿no? Simplemente cada uno realiza su come y listo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creería que sería mejor, ¿no? A cierta edad ya inculcarle más sobre la tecnología, ¿no? Quizás darle, no sé, enseñarle con algunos juegos didácticos que por internet hay demasiados, algunos cursos, no sé, que un niño pueda interactuar, etcétera, ¿no? Para que poco a poco vaya utilizando la tecnología. A base de eso, generar, eh, generar dentro del niño, si en el caso le gusta la tecnología, no sé, enseñarle un poco de programación, algo que sea relacionado a lo que realmente le guste, ¿no? Y no únicamente basarse en que desperdicie el tiempo, ¿no? Puede ser algo mejor y tener más conocimientos a futuro. Em, una siguiente idea que se tiene es el cambio post-pandemia. Bueno, sí, antes todo se utilizaba de manera, no sé, presencial. Todas las personas iban a sus trabajos, trabajaban desde ahí, ¿no? Y regresaban a sus casas y listo. Sí era poco común ver trabajos o teletrabajos, pero sí existen, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en la pandemia? Bueno, básicamente casi nadie de las personas que trabajaban de forma presencial eh, en los campos que no sean de tecnología no podían continuar. Quizás algunos sí, pero sería muy raro, ¿no? Tendría que sacarse un pase. Sí me acuerdo en ese tiempo que se tenía que sacar un pase para poder laborar y en plena pandemia que era muy peligroso, ¿no? Pero en cambio en este tema, actualmente, con la tecnología, como que ya no fue necesario. Algunas empresas se volvieron híbridas, ¿no? No todos los trabajos, obviamente, ¿no? Porque hay algunos que se necesita mano de obra y también hubo demasiados despidos, y etcétera, ¿no? Entonces, estas ideas cambiaron demasiado en esas empresas, ¿no? Comenzaron a hacer teletrabajo y a base de eso también generaron startups. Estos startups, básicamente, son ideas de negocios, ¿no? Ideas de negocios que se generaron para poder mitigar o ganar más dinero eh, en las empresas, ¿no? Con otro tipo de métodos. Entonces, de esa forma, como que mitigaron el problema principal que era la pandemia, ¿no? Otra idea que se tiene es los colegios enseñan a los niños a pensar de una manera muy estricta, muy estructural y memorizada. Bueno, lo que quita la amplitud a la creatividad y explorar el pensamiento del niño. ¿Qué sucede en estos casos? Es cierto, al menos en mi colegio no era así. Sí tuve un área que me enseñaron al menos a programar en básico, pero no algo avanzado. Pero no era un colegio, obviamente, particular, era un estatal. Tuve buena educación, eso sí, no puedo quejarme, pero veo quizás en algunos lugares donde no se tiene una economía alta, que no, simplemente le enseño lo básico y ya cada uno ve lo que hace. Por eso, en esos casos, en mi idea, no sé, quizás en los demás puedan debatir eso, que sería bueno que los colegios se vuelvan colegios que tengan como fin una carrera técnica, ¿no? Colegios técnicos quizás. Y obviamente que sean más accesibles a las personas de bajos recursos, ¿no? Para que quizás, no sé, se tenga una noción pequeña de algún tipo de curso en específico que el niño o el adolescente quiera seguir, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de carrera de tecnología, no sé, carpintería, etcétera, ¿no? Como para tener una noción y que no termine sin tener nada al finalizar el quinto de secundaria, ¿no? Entonces, sí sería bueno que se realicen talleres, algún tipo de capacitaciones pequeñas, no tan fuertes, porque hay que tener en cuenta que todos los niños no les gusta la tecnología, quizás algunos se vayan por otro tipo de ramas distintas y no, bueno, no utilicen mucho. Obviamente, cuando más avanzando
mientras más avanza la innovación, más tecnología está en nuestras vidas, ¿no? Cualquier cosa básica que realicemos, vamos a necesitar de tecnología. Entonces, como que igual, independientemente de que no quieras utilizar la tecnología, va a estar en tu vida, ¿no? Las tablets, los celulares, algún tipo de proceso que realices, va a necesitar la tecnología. Entonces, sería bueno que al menos desde un principio se inculque o se tenga un curso extracurricular, quizás en los colegios, sobre un poco de innovación y tecnología, ¿no? Como para saber quizás lo básico, utilizar la computadora, saber cómo es que está avanzando el mundo, al menos en la tecnología, como para tener una noción. Entonces, sí, yo creería que sería bueno generar ese tipo de colegio, ¿no? Bueno, y la última idea sería, a raíz de las pandemias, han surgido muchas startups, ya lo mencioné anteriormente, pero en este caso, sí, se generaron demasiadas startups como empresas, ¿no? Evolucionaron, tuvieron mejores ideas para mejorar. eh, y tener una mejor noción de ventas quizás, ¿no? Para abarcar un poco más el mercado. Entonces, yo creo que en este apartado es muy interesante, ¿no? Antes no se veía mucho de esto, es una tendencia básicamente, entonces espero que siga mejorando y que tengamos nuevos empleos fáciles, ¿no? Para poder dar más oportunidades a las personas. Y bueno, eso sería todo. Le doy pase a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a comenzar con el tema de las frases con las que me quedo, con las frases que me parecieron con un interés resaltante, algo que se podría decir que recalco y me interesaron porque significaron mucho. Por ejemplo, la niñez es la mejor edad para aprender a programación. Creo que esa frase la dijo porque los niños son personas que no tienen prejuicios, que no tienen en realidad un porqué de que cada cosa que pasa. Entonces, siempre están adictos a aprender. Son como una esponja que simplemente absorbe lo que le dicen y sin preguntar o cuestionar tratan de entender. Entonces, son las personas que van a estar más atentas o van a captar lo que se les quiere enseñar. Segundo, sin fracaso no hay aprendizaje. Creo que esa parte la interioricé bastante porque cada cosa que he emprendido siempre iban a haber problemas o iban a haber resultados que de repente no los deseaba. Entonces, de cada cosa o de cada tropiezo se aprende siempre algo y no te equivocas en el proceso de cosas que ya aprendiste. Tercero, aprender a identificar oportunidades de enseñanza. Creo que eso sí es algo muy importante porque no todos los profesores, no todos los docentes o las personas que están encargados, obviamente, de los niños o de, ya sea jóvenes o adultos, saben en qué momento dado sus enseñanzas son captadas, no tienen un manejo de su cátedra, por decirlo así. Como lo decía en la entrevista que obviamente hemos estado escuchando, muchos de los profesores se dedicaban a repetir como un disco rayado durante todo el tiempo que enseñaban lo mismo, y eso era algo obviamente que no podía hacer, ¿no? Cuarto, disciplina con amor. Lo explica de que la enseñanza con amor, dependiendo de la situación, dependiendo del margen se podría hacer de circunstancias, es la mejor opción para que un niño o una persona que recién está aprendiendo entienda las cosas. Ser disciplinado no es simplemente ser duro o ser una persona que le dice no a todo, es decir, no, es ser constante, no detenerse en hacer las cosas, enseñarles que se deben de hacer y enseñarles con cariño para que los hagan y se les vuelva una costumbre. Quinto, construye donde amas y las cosas andarán solas. Yo creo que esto es muy importante y creo que resume todo el podcast. Si haces las cosas porque te gustan y porque de verdad lo haces sin tener que una obligación que cumplir o sin hacer esto no gano dinero, entonces no es igual a cuando haces las cosas por pasión, porque te interesan, porque lo haces porque te diviertes haciendo las cosas. Entonces eso refleja mucho esto. La siguiente diapositiva, compañero. Ahora, ¿qué términos nuevos has encontrado? Bueno, encontré en realidad tres.
tres que de los más resaltantes, porque tampoco la conversación ha sido o el podcast no ha sido una, una metralleta de palabras que no conozca, ¿no? Pero las que más me interesaron fue en filantropía. Ejemplo vivo, conversando con mis compañeros, un filántropo en la actualidad, Elon Musk. Segunda palabra que encontré que me gustó también y para qué la di a mi vocabulario, stakeholder, que significa grupo de interés. Para poder resumirlo y que lo tenga un poquito más claro, son las personas las que generan un proceso en las cuales son necesarias para cumplir una meta. Ejemplo, un grupo Romero, accionistas de empresa, trabajadores, socios corporativos. Tercero, proactivo. Yo, aunque ustedes no lo pueden creer, soy una persona que no he escuchado que es proactivo, pero jamás lo uso en mi vocabulario y a la práctica, obviamente, recién ahora lo he podido entender. Que una persona proactiva es una persona que se adelanta a poder resolver problemas y camina sobre eso. O sea, quiere decir que te anticipas para resolver ciertas circunstancias de tu vida y no esperar a que sucedan para poder pensar qué hacer, sino hacerlas o identificarlas para evitar que sucedan. Esa es una persona proactiva. Yo tenía un concepto totalmente distinto. Y en general me pareció que el podcast ha sido interesante, revelador hasta cierto punto y creo que de mucho interés. De verdad, no es el típico podcast en el que hablan y hablan de temas que de repente te llegas a aburrir, ¿no? Fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Y bueno, este era todo el tema referente a Crack. Al principio quería mostrar un video, creo que lo puedo mostrar ahora de breve de 1 minuto, que básicamente va a englobar el significado de Crack y unos conceptos importantes para definir la empresa y con qué nos hemos quedado en el global, ¿no? Compañero, no se escucha. Actívalo ¿Escucha? con... No, no, no. En compartir te aparece la opción para compartir con audio. Ahora vuelve a Sí. compartir. Ajá. Compartir con audio. Ujú. Ok. Sí, ahora sí lo veo. Listo. Sí. Hoy vamos a conocer una Ahora iniciativa sí. que tiene que ver justamente con enseñanza en programación. Así que quédense conmigo en la siguiente nota de Tech para averiguar de qué se trata. El mercado laboral hoy en día tiene requerimientos muy distintos a los de antes, y es que ya pronto se va a volver imperdonable no saber programar. Es por eso que han surgido muchas iniciativas a nivel mundial que buscan dar a conocer esta urgencia y suplir la carencia de programadores mediante la enseñanza de este lenguaje. Crack the Code, por ejemplo, es una de ellas. Cuéntame un poco acerca de Crack the Code y cómo así un poco surgió esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, en realidad nosotros pensamos que la programación es el lenguaje del futuro. Todos los niños que se gradúen de aquí a 5 o 10 años van a necesitar ser competitivos en el mercado laboral, sea cual sea la industria en la que van a trabajar. En el Perú en particular hay una brecha del 35% de demanda de programadores. Muchas compañías tienen muchos problemas en buscar programadores y de hecho es una de las carreras con los salarios más altos hoy en día y no hay suficientes. Así que nosotros queremos empezar a darle esas herramientas a estos niños para que puedan ser competitivos y puedan ser los mejores en lo que ellos están haciendo en el futuro. El programa que ofrecen consiste en 3 áreas. Y básicamente era eso lo importante que quería sobresaltar sobre la información que tenemos de la empresa y sus objetivos y visión a todo lo que engloba Crack the Code, ¿no? Más el podcast y las preguntas que ya hemos desarrollado. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, bueno, chicos, ya está ya.